Cuando vamos a trabajar con variadores de frecuencia es importante saber leer la placa de estos equipos, bien sea que el equipo ya lo tengas en tu taller eléctrico o bien sea que lo vas a comprar. Es importante saber interpretar los datos que nos muestra tanto el manual de programación como la placa donde viene mostradas las características de nuestro variador de frecuencia. Es aquí en donde te voy a dar un pequeño ejemplo de cuáles serían los pasos iniciales para validar el funcionamiento de este equipo y que tu puesta en marcha, es decir, la instalación en campo, sea exitosa. Bien, compañeros, la tabla que te estoy mostrando o los datos que estamos viendo en pantalla están orientados al variador de frecuencia con el cual nosotros trabajamos en nuestra capacitación sobre variadores de frecuencia. Aquí estamos observando un variador de frecuencia inmediatamente con la identificación input, que es de alimentación 200 a 240 voltios. Esto quiere decir que es un variador con alimentación monofásica, pero todos sabemos también que la salida de todo variador de frecuencia es trifásica. Bien, aquí tenemos lo que sería la identificación de nuestro equipo en donde debemos conectar la alimentación del mismo. Es importante también saber dónde se va a conectar. Muchos obvian este paso y cuando les toca instalar un equipo solos es donde vienen los problemas. Y nos ha pasado cuando vamos a ofrecer capacitaciones que suele confundir las letras o la identificación del equipo. Si no estás seguro, entonces ve al manual de programación y allí se van a resolver todos los inconvenientes o todas esas dudas que se están generando al principio. Bien, aquí tenemos entonces que nos dice que de este lado va conectado la tierra y la alimentación. También nos está mostrando un interruptor o especie de interruptor aquí dentro del equipo. Obviamente esto va a depender del modelo que nosotros vayamos a manejar, pero básicamente esto es un filtro y es un filtro sobre compatibilidad electromagnética. Este va a proteger al variador de frecuencia si llega a experimentar un campo que permita lo que es corriente alrededor de él y que pueda generar un funcionamiento incorrecto de este dispositivo. Sencillamente el manual de programación te va a decir que no lo toques si estás inseguro de cómo sería tu instalación eléctrica. Lo recomendable es que dejes tal cual la posición de este filtro. Bien, también lo puedes conseguir con la identificación CEN, que sería la abreviación de compatibilidad electromagnética. Luego salimos al siguiente punto en donde nos vamos a encontrar lo que es la salida. La salida obviamente es proporcional al voltaje que nosotros estamos conectando en la entrada. Si nosotros conectamos 200, 220 voltios, entonces en la salida vamos a obtener 220 voltios. Obviamente aquí lo que sería el fabricante nos está mostrando que asumiendo que 240 voltios es lo máximo, entonces obviamente la salida máxima va a ser tal cual a ese dato que estamos observando en pantalla. Luego estamos observando aquí lo que serían los bornes de lo que sería el motor trifásico, que sería UVW, T1, T2, T3, directamente a nuestro motor trifásico, y en este caso fíjate que nos está mostrando la tierra, y la tierra es recomendable por norma conectar la tierra del área y no al del variador de frecuencia, porque hay ciertos aspectos y criterios que tenemos que respetar y es uno de los puntos que también abordamos en nuestra capacitación, pero sencillamente nunca conectes la tierra de tu motor a la tierra del variador de frecuencia. De igual forma, tienes que validar la instalación con la lectura del manual de programación de tu variador de frecuencia. Bien, entonces aquí estamos observando, adicional a los 3 bornes de nuestro motor trifásico, estamos observando otros bornes, y estos bornes están asociados a lo que sería la medición del bus DC y a la conexión de nuestra resistencia de frenado. Recordemos que las resistencias de frenado son utilizadas cuando nosotros necesitamos detener inmediatamente a nuestro motor trifásico, obviamente tomando en cuenta algunos criterios como manejar o aplicar este tipo de frenado cuando la velocidad del motor sea manejable. Obviamente no vamos a ahondar en este punto, pero es importante saber cuándo tienes que utilizar esa especie de frenado, y te puedes ayudar obviamente con la lectura del
manual de programación. Indudablemente aquí también hay que analizar otros aspectos, también lo abordamos en la capacitación, pero básicamente cuando necesites una resistencia de frenado, entonces lee el manual de programación, allí hay un catálogo y también te puedes ayudar con el fabricante, ¿ok? Pero aquí hay otro punto importante y es que antes de instalar un variador de frecuencia, mira siempre el bus DC. Nosotros sabemos que la fórmula general para medir el bus DC o saber cuál es el voltaje del bus DC es voltaje en el bus DC va a ser igual a raíz de 2 por voltaje de alimentación. Esto quiere decir que si nuestro variador de frecuencia es con alimentación 220, entonces aproximadamente nos va a dar un voltaje DC en la salida de 314 voltios. Si la entrada de nuestro motor o de nuestro variador de frecuencia es 380, entonces la salida va a ser aproximadamente de 513 voltios DC. Si ese voltaje no está presente en tu equipo, indudablemente ese equipo está dañado. Tienes que devolverlo al fabricante, ¿sí? Y comentarle qué es lo que está sucediendo. Pero tienes que también validar el funcionamiento, ¿ok? O ese dato incorrecto que te acaba de dar con las mediciones. Y esas mediciones son las mediciones con relación a los diodos en la entrada y a los diodos de la salida. ¿Sí? También te enseñamos ese paso en la capacitación. ¿Ok? En este caso simplemente te estoy dando los pasos necesarios para que puedas validar el funcionamiento de ese equipo que te están entregando. ¿Ok? Una vez que valides lo que es la alimentación, lo que es la conexión a tu motor trifásico, el voltaje en el bus DC, ya podemos validar que tu equipo variador de frecuencia está bajo perfectas condiciones. Ahora nos queda validar lo que sería la conexión, ¿ok? Validar lo que serían los bornes, en donde vamos a ver qué podemos utilizar si vamos a arrancar nuestro variador de frecuencia en modo local, en modo remoto o mediante un puerto de comunicación. Bien, aquí estamos observando básicamente 5 bloques, ¿ok? 5 grupos de bornes, en donde tenemos al lado izquierdo los bornes de señales analógicas y del lado derecho los bornes de señales digitales. Vamos a leerla paso a paso. Bien, aquí tenemos primero lo que sería la conexión del potenciómetro. En todo variador de frecuencia, cuando veamos A y 1, esto está relacionado a una conexión del potenciómetro. Bien, es importante porque vamos a conseguirnos lo que serían planos eléctricos realizados por terceros y nosotros tenemos que saber validar si no nos están dibujando el potenciómetro, ya asociar esto a que hay un potenciómetro, puede haber un potenciómetro conectado en el borne de ese variador de frecuencia. Bien, entonces el fabricante nos está indicando que en estos 3 bornes común, la entrada de señal analógica y 10 voltios de referencia, vamos a conectar nuestro potenciómetro. Generalmente también el variador de frecuencia nos va a indicar una recomendación de ohmiaje. Podemos conseguir máximo 5 kilo ohmios de recomendación, es decir, que tu potenciómetro tiene que tener ese ohmiaje, y si colocas otro ohmiaje simplemente tenemos que tomar en cuenta que la resolución de la lectura puede ser más rápida o más lenta, únicamente eso allí, ¿ok? No va a suceder nada peligroso si conectas un ohmiaje diferente, ¿ok? Ahora vamos con las siguientes señales analógicas. Este variador de frecuencia con el cual trabajamos en nuestra capacitación tiene 2 señales analógicas adicionales. Fíjate que tenemos ahí 2 que va asociada a voltaje de 0 a 10 voltios, es decir, nosotros vamos a conectar allí en esa señal analógica una referencia de voltaje máxima a 10 voltios. Esa magnitud nos va a servir a nosotros para conectar quizás un sensor de presión, en donde mediante la medición de una magnitud física lo transformamos en esta magnitud eléctrica para validar el funcionamiento o generar un lazo cerrado para nuestro funcionamiento del variador. Luego tenemos una tercera señal analógica que sería de corriente, y fíjate que nos dice que va de X a Y en miliamperes, y nosotros sabemos también que en la industria se pueden manejar 2 magnitudes eléctricas, que sería de 0 a 20 miliamperes y de 4 a 20 miliamperes.
siendo la más utilizada esta última, ¿ok? Entonces nosotros vamos a conectar aquí, obviamente tenemos que programar nuestro variador de frecuencia para que trabaje en una o en la otra. Es por ello que el fabricante nos está indicando que va de X a Y. Bien, y finalmente tenemos dos salidas analógicas en donde podemos observar la lectura de esa señal conectando un voltímetro o un amperímetro en estos dos bornes que nos muestra nuestro equipo. Bien, una vez que hemos validado cómo utilizar nosotros nuestras señales analógicas, nos vamos a el bloque de señales digitales. En el bloque de señales digitales, antes de irnos aquí, nosotros tenemos un interruptor en nuestro variador de frecuencia en donde nos dice que podemos configurar el tipo de alimentación para nuestras señales digitales. Fíjate que aquí nos está indicando que la primera sería Sync, ¿ok? La segunda o la del medio sería CLI y la última sería Source o positivo. Bien, entonces estamos observando con esta franja negra que por defecto, por fábrica, el fabricante nos entrega nuestro variador de frecuencia ya configurado en la alimentación o en la configuración source, o es decir, que vamos a llevarle un positivo a todas nuestras entradas digitales. Quizás se pregunten, ¿podemos utilizar las demás configuraciones? Obviamente que sí se puede hacer, pero sería complicarse, o la recomendación es que si se te dañó la alimentación interna de tu variador de frecuencia positiva, entonces solamente quedará enviarle el común. Obviamente debemos llevar este interruptor a Sync y llevar ese común a las entradas digitales del variador de frecuencia, algo que no suele ocurrir, particularmente no lo hemos visto, pero es importante, bueno, tomarlo en cuenta. Bien, ok, otro punto que valide siempre esta configuración o este cambio en el manual de programación. Bien, una vez entendido eso, nosotros entonces, sabiendo que tenemos que llevarle un positivo a nuestras entradas digitales, fíjense que el conexionado o el cableado que ya nos dibuja el fabricante, tal cual viene especificado en la configuración source. Nos dice aquí también que si queremos llevarlo a la configuración SYNC o a la configuración CLI, nos dice ver manual. Esta configuración CLI es en caso tal que no vayamos a utilizar la entrada, la alimentación positiva o la alimentación interna de nuestro variador de frecuencia. Colocando este interruptor en el medio, podemos utilizar una alimentación externa. Bien, esa alimentación externa la vamos a conectar tal cual al positivo y al negativo, entonces ya está preparado el variador de frecuencia para trabajar con esa fuente externa. También tengamos en cuenta que básicamente tenemos dos fuentes externas que podemos conseguir en el mercado, la que es directa y la que es switchada, ¿sí? La que es directa es la que nosotros ya conocemos bien, que no nos va a entregar una señal PWM, como si pueden entregarnos otras fuentes de voltaje que ya nos entrega una señal switchada, ¿ok? Entonces ambas pueden ser utilizadas para este variador de frecuencia. Por eso es que te digo, cuidado y revisa el manual de programación antes de realizar una maniobra como esta. Una vez validado ese funcionamiento, entonces nos vamos ahora a la conexión. Validamos la conexión, fijémonos que tenemos el positivo conectado con cada entrada digital. En este caso tenemos 6 entradas digitales para nuestro variador de frecuencia. Obviamente las primeras entradas digitales, la 1 y la 2, siempre vienen orientadas a la marcha y paro de nuestro variador de frecuencia y para la inversión de giro. Las demás ya tenemos que averiguar cómo nos las entrega el fabricante y saber si la podemos modificar a nuestra conveniencia. Bien, aquí tenemos CLI, que aquí tenemos que llevar lo que es la configuración de acuerdo a este interruptor. Ojo con eso, tenemos que validarlo en el manual de programación. Y finalmente tenemos aquí lo que sería la señal o las salidas a relé. En este caso, este variador de frecuencia solo nos entrega salida de relé, pero hay variadores de frecuencia como Yaskawa que nos entregan salida adicional a la de relé, salida a transistor. Y sabemos que las salidas a transistor, al ser electrónicas, son salidas mucho más rápidas, ¿ok? En lo que se refiere a respuesta. Quizás nosotros no lo veamos físicamente, pero los equipos sí lo van a detectar. En ese caso, si nosotros tenemos salidas a transistor, entonces manejamos sí o sí
señales DC, ¿ok? Hay señales DC como en los Yaskawa, si mal no recuerdo, que manejan de 24 a 48 voltios DC. Nosotros conectando los dispositivos que puedan soportar ese nivel de voltaje, vamos a manejar tranquilamente esa señal DC. Ahora, si tenemos salida a relé, tenemos una salida de lo que se conoce mecánica, en donde nosotros podemos conectar bien sea alimentación DC o alimentación AC, ¿ok? Siempre respetando, ojo, lo que es el consumo de corriente. Obviamente, lo que es las salidas a relé de todos los variadores de frecuencia funcionan para notificación del mal funcionamiento o notificación del funcionamiento de nuestro variador de frecuencia. Ese movimiento o esa configuración de salida puedes ajustarla mediante el manual de programación. Y finalmente ya nos queda la identificación de nuestro puerto de comunicación, en este caso nuestro variador de frecuencia, que también lo utilizamos para llevar a cabo la capacitación sobre comunicación industrial empleando Modbus RTU, nos permite utilizar este mismo equipo en una red de la misma característica. ¿Sí? Aquí ya nos indica que está en el medio de todo este grupo de bornes y nos indica que pues utiliza lo que sería la capa física RS485, es decir, dos cables positivo y negativo, o data más o data menos, para realizar la transferencia. Bien, entonces con estos pasos, compañeros, hemos validado cómo leer las características o el diagrama de bloque de un variador de frecuencia, en este caso un ATB 312 de la marca Schneider Electric. El mismo paso tienes que realizarlo con otras marcas. Obviamente el orden viene distinto, las señalizaciones quizás son distintas, ok, tendrás más dibujo, tendrás más líneas, pero al final es el mismo procedimiento y el mismo análisis. Recuerda siempre validar primero si tu equipo está apto para ser instalado. Hay varios equipos que no presentan los bornes para medir el bus DC. En ese caso tienes que energizarlo y validar el dato del bus DC directamente en un parámetro que obviamente el fabricante te va a otorgar mediante el manual del mismo. ¿Okay? Entonces, si quieres saber más sobre variadores de frecuencia o quieres aprender más sobre variadores de frecuencia, no olvides seguirnos en todas nuestras redes o sencillamente inscribirte en algunas de nuestras capacitaciones, bien sea variadores de frecuencia o comunicación industrial, y allí te vamos a estar dictando como este conocimiento, muchos más, los cuales te pueden ayudar a seguir profesionalizándote en este tema y en esta área.